Las condiciones climáticas adversas de la campaña 2002 en los Estados Unidos produjeron una fuerte caída en 100 millones de toneladas de maíz. Lejos de esta situación, la siembra tardía, el riesgo de helada y la falta de agua en el periodo de llenado de grano pueden llegar a ajustar las estimaciones que hoy tiene el Departamento de los Estados Unidos. Nevadas que retrasaron la siembra, estrés hídrico durante el llenado de granos y riesgo de heladas anticipadas para la cosecha son condimentos que preocupan a los farmers pensando en el resultado final de la campaña 2013-2014. Desde Estados Unidos, el especialista del INTA Manfredi, Mario Bragaccini, analiza el posible impacto de este fenómeno en los precios. Indudablemente que el mercado ya acusó unas condiciones no muy favorables en los últimos días aquí en Estados Unidos. Hace 20 días que en el cinturón maicero no está lloviendo lo esperado, está lloviendo mucho menos que la media y los cultivos están estresados por sequía. Y a eso hay que sumarle que los cultivos tienen un atraso de 20 días aproximadamente por haber recibido una nevada a la semana que empezaron a sembrar. Los productores acá generalmente le ponen 30 días para sembrar todo el maíz y este año algunos productores de esta zona pusieron 90 días para sembrar el maíz y eso se va a ver indudablemente. Los últimos lotes van a ser afectados por algún problema de que reciban alguna helada, que el 2 o el 3 o el 4 de octubre está estadísticamente pronosticada una helada aquí por esta zona y si bien no va a bajar tanto los rendimientos, va a generar algunos problemas de cosecha que pueden en altas pérdidas y altos costos de secado. ¿Cuáles son las dimensiones de las sembradoras de maíz y los tiempos de respuestas que tienen en una ventana tan corta de siembra como la que se presentó esta temporada? Las sembradoras son de 24 hileras la media, aunque hay de 48 a 76 centímetros, y por la velocidad de siembra tienen 13, 14 hectáreas por hora de siembra, lo que nos da unos 160 hectáreas por día de siembra, y todos con agricultura de precisión, fundamentalmente con autoguía. El aumento de los rindes pasa por la genética. La genética tiene una posibilidad hoy de producir 180 quintales de maíz y 100 quintales de soja. El tema es que hay que sacarle todos los factores de estrés que condicionan ese rendimiento. Y bueno, acá los factores de estrés en el maíz están dados fundamentalmente por el gusano de la raíz, que es la diabrótica, que se come las raíces y que los eventos tanto de Monsanto, de Syngenta como de Pioneer ya han generado resistencia y están todos comprometidos para nuevos eventos en los próximos años. Ya Monsanto está por sacar un evento, Syngenta también, que trabaja con otro modo de acción y que va a generar nuevamente la resistencia genética hacia este problema que es muy grave. Los BT para el gusano de la caña y el gusano de la mazorca funcionan bien, no han generado resistencia. ¿Cómo se presenta la problemática de malezas resistentes con una rotación en la mayor superficie de los Estados Unidos, maíz, y cuáles son los factores que mejoran su control e implantación? Al tener un maíz RR y al tener una soja RR, indudablemente ha generado resistencia y aquí en Estados Unidos hay una maleza Amaranthus, un yuyo colorado que es muy grave el problema, no hay forma de controlarlo. La genética estaría por que haya soja resistente al herbicida dicamba y al herbicida 2,4-D y entonces estaríamos controlándolo porque el problema es más grave en soja que en maíz porque el maíz aquí ahoga y el maíz guacho en la soja también es un problema. Otro factor que se está buscando es la eficiencia de siembra en maíz, que la uniformidad de distancia entre plantas, que no genere competencia y por supuesto fundamentalmente generarle que todas las plantas de maíz emerjan entre 12 y 24 horas. Y eso le da una uniformidad que después no se generan plantas enanas, plantas dominadas, que se toman el agua, que se toman los nutrientes y después no tienen luz para producir y se transforman en plantas malezas. Y eso se ve en las sembradoras, que han mejorado muchísimo la eficiencia de implantación en cuanto a la distribución y en cuanto a la uniformidad de profundidad. Las tecnologías de comunicación y los sistemas informáticos han evolucionado hasta permitir una recolección de datos cada vez más específicos de lo que ocurre en el lote. Hoy tenemos la posibilidad de estar manejando la identificación de 4 plantas en un lote y preguntarle a ese punto que yo defino
en una computadora de mano, me paro en un punto rojo y sé que ese punto rojo tiene un problema de espaciamiento y tiene un problema de compactación de suelo por excesiva presión en el cuerpo. Entonces es realmente un manejo por ambiente muy espectacular y Monsanto lo ha entendido en forma importante eso. Con el manejo va a conseguir el potencial de rendimiento y llegar a los 180 quintales de promedio en el año 2030 con manejo y con genética. Y ha generado un sistema de asesoramiento al productor agropecuario que se llama prescripción de campo, que le indica el híbrido en cada lote y le indica la densidad de siembra en cada ambiente. Entonces eso viene por internet, el productor lo descarga, lo carga en el monitor de Precision Planting y la sembradora sale haciendo la densidad ideal para cada uno de los ambientes, identificando todos los factores que pueden condicionar que pasar de 70 a 100.000 plantas por hectárea. Eso es un antes y un después y los productores, por supuesto, muy agradecidos de comprar una semilla con asesoramiento. Con 350 millones de toneladas cada año, Estados Unidos es el mayor productor de maíz del mundo. Solo un 8% de ese total se exporta como grano. El resto se convierte en bioetanol y diferentes tipos de carne. El 8% de los 350 millones de toneladas que produce Estados Unidos de maíz se destina a la exportación de grano, solamente el 8%. De los 315 millones que quedan, un tercio se destina a etanol, el otro tercio a producción de proteína animal y el otro tercio se dedica a diferentes procesos industriales como comida para mascota y consumo humano directo. Pero al tercio que se dedica a etanol, un 40% de residuos de DGS que también se destina a consumo animal, o sea, aproximadamente el 40% de todo el maíz que se produce en Estados Unidos va a proteína animal. Con la firme decisión de lograr la independización energética, Estados Unidos ha evolucionado a partir del uso del bioetanol de maíz, pero también con energía solar y eólica. La siguiente fase es a partir de biocombustibles de segunda generación y enzimas. Estados Unidos tiene un problema energético que resolver y un problema ambiental que resolver. Es importador de energía y dentro de pocos años se va a independizar energéticamente con el gas de segunda generación y también está trabajando mucho con el ambiente en energía renovable y en bioenergía. Ha hecho focos en todo lo que sea paneles solares y energía eólica, en aproximadamente grupos de 100 molinos que una cooperativa rectifica la electricidad y la cuelga a la red y le paga al productor agropecuario aproximadamente $2.000 por año por alquilarle el campo, pero él lo sigue sembrando. Y los paneles solares también están creciendo en forma importante y el bioetanol de grano de maíz va a estar complementado con un 20 o 30% más de etanol por hectárea que van a sacar de la chala, del marlo y del parte del tallo de donde está la espiga para arriba y va a ir una cosechadora cosechando, almacenando grano y por detrás largando un fardo de 500 kilos de chala que va a producir ese fardo 130 litros de etanol cada fardo. Entonces, como va a producir 4 fardos por hectárea, va a producir aproximadamente 500 litros más de etanol por hectárea de lo que está produciendo hoy. ¿Cómo es la matriz productiva del etanol y cuántas son las plantas y toneladas de maíz que se están procesando hoy en los Estados Unidos? En Estados Unidos hay 215 empresas, plantas productoras de etanol de maíz. Hay algunas empresas que son 800 socios los productores. Aproximadamente el 50-60% de las empresas son dueñas de los productores asociados. En un radio de 50 millas aportan el maíz y generan una reducción del flete y una mejora porque el negocio de etanol es importante y se llevan el DDGS para hacer producción animal. Entonces hay 215 plantas que procesan 130 millones de toneladas de maíz y cada tonelada de maíz genera 400 litros de etanol y 300 kilos de DDGS y 300 kilos de dióxido de carbono. El etanol sale del almidón del grano de maíz y le queda la proteína multiplicada por 3 al subproducto y le queda el aceite multiplicado por 3, que es un excelente suplemento energético para la dieta de cualquier monogástrico si es seco
o la dieta de un rumiante si es húmedo. Y si hacemos un análisis de la rotación, ¿cuál es la superficie destinada a soja y maíz, teniendo en cuenta el aprovechamiento que se tiene en primera y segunda generación de los biocombustibles con este cultivo? En algunos momentos se dijo, hace unos 10 años se dijo que la soja en el mundo la iba a producir Brasil y Argentina, y que de a poco Estados Unidos iba a dejar de producir soja. Bueno, eso está ocurriendo. Antes eran 36, 37 millones de hectáreas de maíz y 33 de soja. Hoy hay 40 millones de hectáreas de maíz y 30 de soja. Entonces creemos que Estados Unidos nos va a dejar el espacio para que nosotros hagamos soja y los brasileros, y entonces va a aparecer el maíz sobre maíz. Va a aparecer 10 millones de hectáreas, hoy hay 10 millones de hectáreas prácticamente de maíz sobre maíz. Entonces le vamos a sacar parte de la biomasa para no generar tanto problema en hacer el maíz sobre maíz. Y por supuesto, la biotecnología va a ser la herramienta fundamental, porque el maíz sobre maíz va a generar problemas de enfermedades, de plagas, de maleza y de algunos otros problemas que por supuesto la biotecnología está preparada para solucionarlo. Es una carrera entre la naturaleza de los insectos, las enfermedades y las malezas que quieren perpetuarse, y el ser humano que quiere producir cada vez más, porque hay que alimentar al mundo de 9.000 millones de habitantes en el año 2050. Y eso no se puede ampliar el área, hay que aumentar la eficiencia productiva, y la eficiencia productiva es tecnología. La agricultura que se propone para el futuro tiene el eje puesto en el desarrollo de un sistema en el que la tecnología, la biotecnología y el ambiente puedan combinarse y lograr su mayor productividad por ambiente. Hoy hay que manejar bien el agua, hay que manejar bien los nutrientes, hay que manejar muy bien la radiación, hay que manejar los factores que impiden que se expresen los cultivos con todo su potencial genético. Y bueno, y ahí aparece indudablemente la ciencia y la tecnología al servicio de la producción agropecuaria. Y la bioenergía va a ser una gran alternativa también de regular los precios y el mercado, como lo vino haciendo este último tiempo.